Buenas. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Bien, bendiciones. Te invito a abrir en Proverbios, capítulo 4. Una vez decía una persona que la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, era muy antigua, tenía muchos años, y que lo que tenía mucho tiempo, lo que era antiguo, era como que no tenía mucha onda. Y la persona que le escuchaba le decía: ¿cuántos años pensás que tiene el sol? ¿Saben cuántos años tiene el sol? Yo tampoco. Muchos. Sin embargo, hace un frío bárbaro, ¿no? ¿Quién es el responsable de este calorcito después del Señor, ¿no? Que hace salir su sol, que determina cuántos grados van a ser. Es el sol. O sea que está viejito, pero tiene su vigor, su fuerza, cumple su propósito. Quería compartir acerca de esto, de el tiempo de cada cosa y el cumplimiento del propósito de Dios en cada etapa de nuestra vida, y cómo uno no debe dejar de buscar crecer, no debe dejar de interesarse en progresar. Y vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el verdadero progreso, porque a veces la palabra progreso está mal interpretada en la tierra, no tiene una correcta interpretación. Es un tipo de progreso, pero no el correcto progreso, ¿se entiende? La palabra de Dios dice: yo doy la paz, pero no como el mundo la da. La paz que da el mundo es una aparente paz que cumple un propósito, pero no es la correcta. Siempre lo correcto, siempre lo eficaz, siempre lo válido, siempre lo útil, lo que tiene validez auténtica, es lo que viene de parte de Dios. Y para que eso suceda en tu vida, en mi vida, en la de cada uno de nosotros, es necesario que vivamos dentro de lo que Dios quiere que vivamos. El pasaje que te compartí dice en el 4:18, después vamos a orar. Esto es como para comenzar a introducirnos en el mensaje que quería compartirte. Dice: mas la senda del justo, o no sé si dice de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. La senda del justo, el caminar, el andar de aquella persona que busca ser justo, que busca tener a Dios, porque justicia significa eso, significa ni más ni menos. Es la medida justa, y la medida justa la puede dar aquel que sabe todo lo que es correcto. ¿Se entiende? Nosotros podemos tener una idea de la justicia. Hay gente que piensa que es correcto matar a un homicida o a un violador. Hay gente que piensa que no, que el hombre no tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Hay diferentes conceptos terrenales de la justicia. Por eso en cada país rige un reglamento diferente. En algunos países es un delito para la mujer vestir una pollera. Es un delito. Puede ser apedreada o sentenciada a la cárcel, dependiendo de la decisión que tome su marido. En otros países, una persona que roba muy poco, un pan, puede ser condenado a prisión durante 30 años. Son reglamentos que difieren porque el concepto de la justicia de cada persona difiere. Por eso nosotros necesitamos entender la justicia de Dios. Y no solo entenderla, sino vivirla. Amén. Y para que eso pase, tenemos que nacer, crecer y vivir dentro del propósito de Dios, dentro de su palabra, dentro de su enseñanza, dentro de sus instrucciones. ¿Oramos? Amén.
Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de poder oír tu palabra, tu voz, poder presentar delante tuyo nuestro corazón para ser instruidos. Mira cuánto te necesitamos, Señor, cuánta falta nos hace que construyas dentro nuestro tu reino, Señor, que edifiques esos muros, Señor, esa roca en nuestro corazón, que no sea removida. Dios, queremos que tu semilla caiga en buena tierra, que la hagas crecer al 100 por 1 y que nos hagas ver en qué punto no estamos entendiendo bien y necesitamos que tú nos des revelación, que nos arrojes luz. Dice tu palabra, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Te necesitamos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los niños, a los varones, a las mujeres en esta reunión, en esta congregación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabían que cuando Jesús era chiquito, no lo encontraban? ¿Nunca se te perdió un hijo? ¿No? ¿Nunca? Yo me perdí cuando era chiquito en Navidad. El 24 a la noche iba toda mi familia caminando. Era muy chiquito, no me acuerdo por qué me distraje. Y cuando miré de nuevo no estaba mi familia. Y sentí una tristeza tremenda porque dije, ¿qué pasó? Me quedé sin familia. Y bueno, una familia me recibió en su casa hasta tarde, como hasta las 3 de la mañana. Creo que mi hermana se debe acordar, ¿no? ¿Te acordás, Claudia, que me perdí, ¿no? Para Navidad era, creo. Bueno, perdí el rumbo, perdí mi camino. Y sufrí mucho, ¿no? Esa situación de vida. Pero alguna vez se te perdió una criatura, alguien. Bueno, le pasó a los papás de Jesús, a María y a José. No lo encontraban, ¿no? Él estaba en el templo recibiendo instrucción. Y al rato lo encontraron y cuando lo hallaron le preguntaron, hijo, ¿qué haces? Estábamos preocupados por vos. Y él contestó, conocen el pasaje, ¿no? Que en los negocios de su padre tenía que estar. Dice la palabra de Dios, tengo varios versículos, pero los voy a ir compartiendo. Después vamos a ver en cuál nos detenemos a leerlo. En Lucas 1:80, está bien, no lo busques porque es un pasaje simple, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y volvió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense que había un crecimiento equilibrado. Conforme crecía en lo natural, crecía en lo espiritual. Amén. Tal vez muchos de nosotros no nos toque ya crecer mucho en lo natural. Porque claro, cuando uno comienza a crecer, pasada cierta edad ya, en vez de crecer para arriba, crece para abajo, ¿no? Se va encorvando, se va achacando. Dice la palabra de Dios que el Señor, conforme crecía naturalmente, crecía espiritualmente. Dice, en sabiduría, gracia de Dios, gracia para con Dios y los hombres. Y esto es algo que es importante de ver y entender, porque a veces nosotros buscamos tener un crecimiento espiritual, pero personal, y no para con los demás. Y vamos a encontrar en la Escritura la importancia del crecimiento para con uno mismo y para con los demás. Amén. Acá dice, ¿no? Jesús crecía en estatura y gracia para con Dios y en su testimonio para con los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios que Jesús andaba haciendo? Dice que andaba haciendo bienes. Amén. Era su naturaleza. Él estaba preocupado siempre en ayudar a alguien. Siempre respiraba eso, ¿no? Tenía esa intención constante y genuina de hacer el bien
a cuánta persona se le cruza en el camino. Por eso vinieron y le dijeron maestro bueno, porque veían que sus actos eran de bondad, su mensaje era de paz, su actitud era pacífica. El mensaje que él transmitía a la gente era: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese mensaje de cabecera que él transmitía era un mensaje de bien y lo acompañaba con el testimonio que él hacía. Y la gente se acercaba porque veía en él alguien noble, alguien dispuesto, alguien preparado y capacitado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías? El Espíritu de Dios, dice el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para romper todo yugo, toda atadura de esclavitud. Ese era el propósito. El propósito era dejar en claro cómo funcionaba el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, trae consigo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Trae una tremenda revelación que nosotros necesitamos tener de nuestra parte para poder desarrollar un testimonio válido para con los hombres, con los demás. Entonces eso de Señor dame, Señor bendecime, Señor haceme, tiene validez si se lo pedís a Dios. ¿Para qué? Para que eso vuelva a los demás, ¿no? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué le dijo el Señor? A ver los niños, ¿quién está atento? ¿Qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? La escuelita bíblica está ahí más o menos, ¿eh? ¿Saben qué le pidió? Sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón era jovencito y había recibido un legado de su padre, y el legado del padre era gobernar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no eran solamente hombres, varones, mayores, que ya trabajaban, sino que habían personas frágiles, débiles. Habían personas con discapacidad, habían personas necesitadas, con hambre, habían mujeres que su marido se había muerto. Era un pueblo, la palabra de Dios dice, esta es una gran nación y necesito sabiduría para gobernarla. ¿Así no le contestó Salomón a Dios? Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿No le dijo así? ¿Y él qué contestó? Necesito sabiduría, ¿para qué? Para hacer un bocho, para tenerla re clara, para que cuando predique la gente diga, este la tiene re clara, qué canchero que es. No lo pidió para su ego. No quería ser un cabezón espiritual, no quería tener reconocimiento del hombre, quería ocuparse de las personas. Tenía el sentir que Dios le había enseñado, que su padre David le había enseñado, de regir un reino que semejante al reino de Dios y a su justicia. Amén. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. La intención genuina de Dios es bendecir a las personas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La luz vino al mundo, pero los hijos de los hombres rechazaron, amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron la propuesta de Dios porque no quería que sus obras sean manifiestas. ¿Qué pasa cuando viene la luz? ¿Nunca prendiste la luz en la cocina a la noche? Las cucarachas hacen así, salen todas. Bueno, en mi casa no hay cucarachas. Supongamos que en algún lugar que fuera de acá de Remar. Amén. Cuando la luz viene, todo lo que es ajeno a la luz sale rajando. Por eso el hombre, si quiere tener una relación con Dios, tiene que entender que hay que morir y que hay que renunciar a las obras de las tinieblas. A veces nosotros queremos crecer a la par, ¿no? Queremos crecer espiritualmente, pero no despojarnos de ciertos hábitos, de ciertas costumbres, de ciertos sentimientos. Tuve hace poquito el privilegio de compartir a los hermanos ahí en Bahía Blanca y les compartía que había un sentimiento que había entrado a mi corazón y no me permitía disfrutar ni siquiera a mi hijo acostado en la cama. O sea, mi hijo de 3 semanas
es suficiente motivo como para estar locamente enamorado de Él y súper feliz, sumado a todas las bendiciones que Dios nos da, pero un sentimiento dando vuelta en mi corazón me daba inquietud y no me dejaba. Y oraba a Dios y le decía, Señor, yo no puedo darle más lugar a un sentimiento carnal, a un enojo, a un fastidio, a una tristeza, a lo que quieras llamarle, que a lo que vos me otorgás. Hay gente que no disfruta lo que tiene por envidia o rivalidad. Hay gente que no está tranquila si no le va mal a otro, como si la vida fuera una competencia. La vida no es una competencia, la vida es un camino y cada uno debe transitarlo de la mejor manera posible. Amén. ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿qué onda con ese? Por Juan. Juan se iba y Pedro le dijo, ¿qué pasa con Juan? Jesús. Y Jesús le dice, si yo quiero que él me siga, ¿a ti qué? ¿Es acaso tu posición o tu situación cuestionar el progreso de otra persona? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el dueño de la viña contrató obreros a tal hora, supongamos que a las 8 de la mañana, fueron a trabajar y a las 5 de la tarde contrató a otros, supongamos que a las 5 de la tarde. Y cuando terminó el día, ponele que a las 8, le pagó lo mismo a los que empezaron a las 8 y los que empezaron a las 5. ¿Qué hicieron los que empezaron más temprano? Fueron a reclamar. ¿Qué pasó, señor? Nosotros empezamos a trabajar más temprano y le estás pagando lo mismo. Y el dueño de la viña le dijo, hago lo que a mí me place con mi dinero. O sea, si yo determino pagarle lo mismo a ti, volvemos a lo mismo, ¿no? Ojo con los sentimientos que impiden el crecimiento espiritual. Ojo con dar lugar en nuestro corazón a lo que te quita la bendición de Dios. Ojo con distraerte con esos impulsos y esos sentimientos que el enemigo trae para hurtar, matar y destruir tu condición espiritual. ¿Saben lo que es un hurto? No es lo mismo que un robo. Un robo es cuando alguien de frente te quita algo que tenés, ¿no? Un hurto es cuando te descuidas. Y descuidarse no es nada más ni nada menos que dejar de poner la mirada en las cosas de arriba, dejar de mirar a Cristo, dejar de buscarle de corazón, darle lugar a esas cosas terrenales que uno considera que son importantes. Me contaba un testimonio un hermano que el padre estaba mal, a punto de morir, y fue a predicarle el evangelio y le dijo, papá, ¿vos querés ser sano o querés ser salvo? ¿Qué le contestó el papá? No era espiritual, así que ya saben la respuesta. ¿Qué le contestó? Quiero ser sano, hijo. Dice, no, papá, siempre ponés delante lo urgente a lo importante. Tenemos esa tendencia a poner delante lo urgente de lo importante, lo genuinamente necesario a lo que surge en el momento. De ahí que uno a veces dice, me voy a bajar de la cruz, ojo, y entra uno como una bocanada así. ¿No vieron que hay personas que buscan complicidad en otros para manifestar su enojo? A mí a veces viene así, che, no sabés, aquel. Y vos lo quedás mirando como diciendo, ¿de qué sentido tiene que yo entre en el conflicto que vos tenés? Yo lo que tengo que darte a vos es un consejo de paz y de bienestar. Bienaventurados, ¿qué? Los pacificadores. Imagínate que venga un hermano que tiene problema con otro a decirme que tiene problema y le diga, sí, dale con un caño, rompela. ¿Qué clase de hijo de Dios haría eso? Bienaventurados los pacificadores. El crecimiento espiritual viene cuando uno renuncia a los sentimientos carnales, emocionales. Y eso hay que aprenderlo en algún momento. Y tratemos de que sea puntual el crecimiento y el momento de darnos cuenta de las cosas, porque el tiempo se acrecienta, los días pasan. Y la palabra de Dios dice, pasó el verano, pasó la siega y no hemos sido salvos. Nunca hicimos lo correcto. Entendimos un poco de la Escritura, todo bien con la obra, todo bien con Jesús, pero que a mí el Señor no me venga a pedir que yo tome una postura de humildad, de humillarme, de obedecer, de servir, de perdonar. Esa voz que suena, ¿no? Que dice, vos no sos ningún tonto, no sos ningún gil, ¿cómo te dejás mandonear, no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no echar
como el junco la cabeza para que pase el viento y luego uno se pueda levantar. ¿Por qué no ser humilde de corazón y dejarse instruir? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Ahora vas a donde querés, Pedro, pero llegará un día que te asirán de la mano y te llevarán donde tengas que ir, le dijo. El vigor que tenés hoy lo vas a necesitar mañana. Amén. Y hay gente que se acuerda tarde de humillarse, cuando ya el cuerpo no va más, cuando ya no hay posibilidades de servir a Dios. Posibilidades de salvarse, sí, porque Dios es compasivo y misericordioso, pero vas a mirar atrás y vas a pensar, me pasé toda mi vida fastidiado, enojado, altivo, creído, y no serví genuinamente al Señor. No me ocupé de la verdadera necesidad de la obra de Dios, que son las almas. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que gana almas, ¿qué? Es sabio. Amén. No dice el que se sabe toda la enciclopedia Salvat de memoria, o que estudió en Harvard, o que trabaja en Google, o que es CEO de Facebook, o que es dueño de un yate. Siempre lo comparto, el verdadero éxito no se basa en lo que uno logra en la tierra, sino en el comportamiento espiritual que uno tiene. Por eso Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay otra frase que dice que hay gente tan pobre que solamente tiene riquezas. El verdadero éxito es obedecer a Dios, y Él dará lo que Él considere que cada uno pueda manejar. ¿Por qué, Señor, no me llega la bendición y la estoy esperando? La pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué, Señor, no llega? ¿Qué tengo que aprender antes de que me concedas lo que me querés dar? Yo siempre escuché esto, ¿no? A mí no me dejan crecer en la obra, no me mandan a otra ciudad. Pero hermano, si todavía no resolvió un conflicto con el que comparte tu pieza, ¿querés ir a ministrar gente si no podés perdonar a tu compañero de cuarto porque te agarró las medias? Prenden fuego todo por unas medias. Parece gracioso, pero es triste. Es triste que no haya madurez en lo cotidiano y esperen que el Señor le confíe lo eterno. El que es fiel en lo poco, en lo natural, en lo cotidiano, Dios lo va a poner en acciones espirituales para que se pueda ocupar. ¿Qué estaba haciendo David cuando lo llamó el Señor? Estaba con las ovejas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando lo llamó el Señor? Estaba con las yuntas de bueyes, arando la tierra, cumpliendo fielmente un rol. Hay gente que solo quiere actividades espirituales y no las naturales. Y son lo mismo, porque cuando uno alegremente sirve en lo natural, vas a servir alegremente en lo espiritual. Pero cuando uno pone pero, contra, se opone, se lucha, y no le sale otra cosa que la lamentación, y no se lamenta en su condición de pecador, sino en lo que le toca vivir, está pifiando, estamos pifiando, hermano. Cuando nuestro norte y nuestro motivo de vivir es lo terrenal y no lo espiritual, y cuando lo terrenal no lo vivimos de manera espiritual, estamos errando el blanco. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Amá lo que Dios te pone como actividad para que puedas crecer espiritualmente. Juan 12, 24, no lo busques porque también lo conocemos. Morir para nacer, crecer espiritualmente para tener una vida genuina. Amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pasaje conocido. Y cuando uno escucha el grano de trigo cae en tierra, se imagina el campo, el grano, pero ahí la palabra de Dios está hablando que el grano es uno, que debe morir para dar fruto. No es algo externo, sino que es algo interno. El grano soy yo. Si no caigo en tierra y muero, no puedo dar fruto. Porque siempre uno va a estar estorbando el crecimiento espiritual.
Cada vez que uno se interpone por su emocionalismo a querer resolver las cosas, entorpece el propósito de Dios. ¿Qué pasó cuando vinieron a arrestar a Jesús? Pedro agarró el cuchillo y ¿qué le hizo al soldado? A ver los niños si se acuerdan. No me están dando ni bolilla, pero no importa. Le cortó una oreja al soldado y Jesús levantó la orejita y le dijo, Pedrito, ¿qué pasa con vos? No está entendiendo nada. El que a espada matare, el que a espada hiriere, el que a espada matare, a espada morirá. Esto no se trata de espada, se trata de que se cumpla el propósito de Dios en este mismo instante. Así te tenés que hablar a vos, como Dios le habló a Pedro, a Adrián. No se tiene que cumplir tu propósito, se tiene que cumplir el de Dios. Hablarle a ese que está en el espejo y decirle, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Es necesario que me despoje de mis malos sentimientos, de mis malos deseos, de mi egoísmo, de mis pasiones, de mi necedad, de mi torpeza. Es necesario que deje de lado todo eso para que pueda genuinamente tener la vida de Cristo dentro de mi corazón. Lo que no nace no crece. Amén. Si no morimos, no nacemos. Si no nacemos, no crecemos. Si no crecemos, no vivimos una vida de fe. Estamos estancados. ¿Qué pasa cuando el torrente sanguíneo se detiene? ¿A dónde está la vida? Y lo dice la Biblia. En la sangre está la vida. ¿No dice así la Escritura? ¿Qué pasa si se detiene? ¿Qué propósito cumple que corra sangre dentro tuyo? Lo saben, ¿no? La sangre lleva oxígeno a todos los órganos internos, de ida y de vuelta trae lo que hay que descartar del organismo. Por eso están las arterias, las venas, ¿no? Tiene dos circuitos el cuerpo humano, uno para llevar oxígeno y otro para sacar lo que no sirve. Y cuando una parte del cuerpo se queda sin sangre porque se obstruye, por eso el médico te va a decir no comas sal, no comas sal, no comas sal, porque la sal te va a terminar achicando. Esa parte del cuerpo se muere, se estrangula, no corre y se produce una necrosis. Necrosis es cuando algo está junto al cuerpo pero no tiene vida. Y ahí vienen las, ¿no? No digo lo que pasa porque hay chicos, pero las consecuencias son terribles. No tenemos que impedir que corra el verbo de Dios, la vida de Dios, el río de agua viva dentro de nuestro interior. ¿Qué pasa cuando un río o una laguna está estancada, no tiene movimiento de agua? Que comienza a deteriorarse, a contaminarse, porque en el movimiento del agua está la vida. Ese es el ciclo, ¿no? Que dice la palabra de Dios. Todas las aguas vuelven a la mar para luego volver a cumplir su ciclo sobre la tierra. Todo está en constante movimiento, porque en el movimiento hay vida. Y si no hay movimiento espiritual, ¿qué pasaba cuando había un paralítico o un enfermo en el lago de Betesda? Cada tanto un ángel sacudía las aguas y el primero que estaba cerca se tenía que tirar y sucedía un milagro. Eso es una enseñanza bíblica de que el movimiento del agua trae sanidad. Pero si no hay movimiento de agua, ¿qué sanidad puede haber? Si estamos en nuestro razonamiento cristiano, evangélico o remero, pero no hay movimiento espiritual, ¿de qué vale? ¿De qué vale vivir una religión más y no una relación con Dios? La religión es un conjunto de movimientos, de costumbres que tienen que ver con una intención. Tiene cierta validez, pero lo que mantiene la vida es la relación con Dios. Amén. No son los movimientos religiosos, sino la relación con Dios lo que vivifica. Yo caí en ese error de creer que estar dentro de un mecanismo y hacer todos los días lo correcto me ponía en favor delante de Dios. Cumplía el propósito de traer el donativo y llegaba a casa y colaboraba con la casa y pasaban los días
Y bueno, hoy estoy cansado para orar y a la mañana estoy apurado, no puedo hacer devocional porque tengo que salir a la venta. Y al mediodía necesito descansar un ratito, no tengo tiempo para orar. Y uno entra en un mecanismo diario que, vuelvo a repetir, tiene cierta validez, pero la vida está en relacionarse con Dios. La vida está en poner tu corazón delante del Señor, hablar con Él, manifestarle tu situación, tus anhelos, tus inquietudes, tus necesidades, tus torpezas. Decirle: Señor, soy torpe, me equivoqué con tal persona, no estoy siendo buen marido, estoy siendo egoísta con mi esposa, no estoy siendo buen padre, no estoy corrigiendo a mis hijos, no le estoy enseñando de vos. Mucho tele, mucho Netflix, pero eso no alcanza. No solo de Netflix vivirá el hombre, ¿no? O de YouTube, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Y qué abunda dentro nuestro? ¿Qué es lo que comemos? Porque lo que comemos es lo que somos. Y si nos alimentamos mal, no crecemos. O crecemos mal, ¿no? ¿Cómo hay que crecer? Como Jesús, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, para con Dios y los hombres. Este es el verdadero crecimiento que tenemos que tener. Y tiene que estar por encima de todo lo demás. Ya vas a ver después que el Señor te va a dar la gracia para cualquier actividad que emprendas o desarrolles. Es necesario primero obedecer a Dios, luego a la estructura humana. Amén. Es necesario obedecer primero a Dios, primero al Señor, honrarle y buscarle de todo corazón. Si venís intentando hace mucho tiempo algo y no da resultado, si ya hace mucho querés dejar el alcohol, dejar las drogas, los malos hábitos, el enojo, el resentimiento, la amargura, y no está dando resultado, es probable que el método que estás utilizando no es el que corresponde. Necesitas un método espiritual, eficaz. ¿Qué dice Dios en su palabra? La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta la coyuntura, hasta el hueso, y hace división. Viene a irrumpir, a imponerse, a revolucionarlo todo. Esa es la eficacia y el poder de Dios y de su palabra, de la vida de Cristo, la que necesitamos, todos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al judío, al griego, al gentil, a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice algunos, una parte selectiva, un club social que tiene favoritismo. La gracia de Dios es para con todos. La propuesta del Señor está para vos. Y no me vengas ahora a decir: no, vos no entendés nada, Adrián. Yo cometí muchos errores, más que muchos. Recontra muchos, más que recontra muchos. Yo te digo que Dios puede sanar. Amén. Porque la palabra lo dice. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Dice el Señor: el que viene a mí, no le echo ¿qué? Fuera. Un corazón contrito, ¿no? Contrito y humillado, entristecido de haber hecho lo incorrecto, Él no rechazará. Las promesas de Dios siempre son verdad, son eficaces. No es una propuesta de alguien que emocionalmente dijo: hoy estoy de buen humor, le voy a prometer a estos humanos. ¿Saben que el Señor se comprometió consigo mismo y llamó al cielo y a la tierra como testigo? ¿Qué dice en Éxodo? A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo que pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues el bien para que vivas, dice. ¿A quién puso como testigo el Señor? ¿Hubiera bastado con la palabra de Dios solamente? Por supuesto, porque es viva y eficaz, pero puso testimonio
y lo declaró para que nosotros terminemos de convencernos de que la palabra de Dios es eficaz, que no hay sombra de variación, que Él nunca va a fallar. La palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero antes de eso, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque a todos le encanta leer Josué 1:8, ¿no? No temas ni desmayes, pero antes de eso dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Fuerte para qué? Para enfrentar tus miedos, tus debilidades. En ese caso era el ejército contrario, amenaza de muerte, algo muy extremo, que nosotros gracias a Dios no vivimos. Porque no va a entrar un musulmán acá con una metra a decirte, ¿crees en Jesús? Para que vos le digas, sí, creo. Bueno, traca. ¿No? Estamos en una situación favorable, ventajosa, pero a veces pareciera que necesitamos que Dios nos ponga en el extremo para acordarnos de Él. Hoy a la mañana le decía a los abuelos, pongan alabanza en la tele. No se acuerden de Dios de vez en cuando o en el devocional. Porque nos acordamos tarde de Dios. Nos acordamos cuando las papas queman, cuando ya quedaste medio rengo y el Señor te puede acomodar un poquito, pero ¿y qué pasa con eso, no? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Amén. Qué bueno que es poder contar con un Dios de amor. Hay una adoración muy vieja que dice, qué bueno es poder pertenecer a un Dios de amor. Qué bueno es poder confiar en su fidelidad. Yo descanso en ti, yo espero en ti, yo te adoro. Qué bueno que es adorar a Dios genuinamente de corazón. Rendir nuestra voluntad y dejar que Él tome el timón. Porque Él es el mar, Él es el viento y Él es el timón. Él castiga y Él sana. Amén. Así dice la Escritura. Yo hiero y yo sano, dice el Señor. ¿Pero por qué? Como un padre que ama a su hijo, no lo deja sin disciplina, así tu Padre Celestial, si no te considera un bastardo, si te considera hijo, no va a sacar la mano de la corrección. Pero ¿qué hacemos nosotros? Llorisqueamos y nos quejamos, ¿no? Cuando viene la disciplina. Que venga lo que Dios quiera, amén. Que sirva para crecer. Bueno, me fui un poco. Vamos con el pasaje. ¿Conocen el pasaje de Jesús cuando le habla a Nicodemo? Le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta naturaleza que tenemos, ajena a Dios, no le da la nafta. Es imposible que con los parámetros terrenales que tenemos podamos cumplir con el llamamiento santo, con el propósito divino de Dios. No nos da. Necesitamos nacer y vivir una nueva vida en Cristo. Necesitamos la vida de Cristo dentro de nuestro corazón. Mateo 13:31 dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeñita. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Pasamos por la comunidad de La Pampa. Es una comunidad nueva, hay 3 personas, están ahí con los ladrillos, con los alambres. Y le decía al responsable, ¿no? Porque me contaba sus inquietudes. ¿Cómo hago acá con todo lo que tenemos que...? Le digo, Guiñazú era igual que esto, le digo. Me quedo mirando. ¿Vos conocés Guiñazú? Sí, me dijo, conozco. Bueno, era lo mismo, era una casita sola, en un campo. Le digo, ¿por qué no va a ser lo mismo esto que Guiñazú? Bueno, geográficamente es un poco más chico el campo, pero ¿qué diferencia hay si confías en Dios? Le digo, o sea, Dios lo puede hacer, pero confía en Él, pero ponete en sus manos.
Déjate conducir. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Algo pequeño, una pequeña fe, se va a convertir en un árbol que va a abrigar, va a albergar a otras personas. Amén. No desestimes los pequeños comienzos, porque el que menosprecia los pequeños comienzos no conocerá los grandes finales. ¿Y cuál es el gran final? Entrar al reino de Dios. Amén. Esa es la graduación por encima de toda graduación que podamos llegar a obtener. Entrar al reino de los cielos y que el Señor diga, bien, buen siervo, no te colgaste, no te olvidaste de mí, no dejaste de honrarme, de buscarme, de servirme, no dejaste de amar a los demás. Tenés mi naturaleza dentro de tu corazón, tenés mi espíritu dentro nuestro. Una radiografía que si estamos bien espiritualmente es si tenemos o no tenemos amor. Cuando empieza a ausentarse el amor a los demás es porque espiritualmente no estamos bien. Lo dice la palabra, ¿no? Jesús dijo, cuán difícil es que more el amor de Dios en aquel que tiene amor a las riquezas. ¿No dijo así? Cuán difícil es que more el amor de Dios, en Santiago está, perdón. Esa es una radiografía que estamos o no estamos bien espiritualmente, que estamos creciendo o no, que estamos creyendo que estamos bien por otras cosas. Te lo comparto desde una experiencia personal. Yo creía que cumplir el mecanismo diario era estar en paz con Dios. Y el Señor me dijo, no, lo siento mucho, pero no. Esto es entre vos y yo. Lo demás, hay que hacerlo, hay que cumplirlo, hay que ocuparse. Está bueno, pero ¿qué pasó con María y con Marta, no? Le dice, María eligió la parte de poner delante mío su atención. Marta, quédate quieta, estoy acá, le dijo, ¿no? El Señor está haciendo cosas que tampoco dijo Jesús que estaba mal, sino que la parte buena era la que había elegido María. O sea, no la descalificó, pero le dijo, acá está lo importante. Esto es lo que vale, esto es lo que sirve. Con esto no te estoy diciendo que tus actividades diarias no tengan validez, son súper valiosas. Pero tener una relación con Dios está por encima de eso, amén. Lo importante por encima de lo urgente, amén. Y a veces lo urgente es lo que uno carga como emocionalismo. Un enojo, un pleito, una rivalidad, te sentiste dolido porque escuchaste que te sacaron el cuero y ya te entró el fervor y hasta que no resolvés eso con esa persona y le mostrás los dientes y se la cantás en la cara, no tenés paz. Y la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo la pagaré. Amén. Y es más, ni siquiera dice el Señor que pidas venganza, sino que pidas misericordia. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando alguien te ofende o te hiere, sé como vuestro Padre Celestial, que nos perdona las ofensas y hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Se dieron cuenta que no es solamente conocer y entender las Escrituras, es llevarlo a la práctica? Y ahí se cumple la parábola del sembrador, que las personas a veces reciben con gozo la palabra, pero luego cuando vienen los afanes, las preocupaciones, ahogan la semilla y se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque estuvo por encima del crecimiento espiritual una situación terrenal. Y no es fácil. Hay que doblar rodilla, hermano. Hay que quebrarse a veces para perdonar. Y también hay que quebrarse para pedir perdón, para reconocer que estuvimos mal. Porque a algunos no les cuesta perdonar, pero sí les cuesta pedir perdón. A otros no les cuesta pedir perdón. Es más, te piden 20 veces perdón en el día. Perdona. Pero sí les cuesta perdonar. Hay un doble mecanismo que el orgullo tiene que quebrar, ¿no? El Espíritu Santo con su palabra. Si no está dando resultado lo que estás haciendo es porque hay un mecanismo que está fallando, hay una fisura. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es el doble ánimo?
A la mañana está con todas las pilas, a la tarde, a la noche, ¿no? Y algunos tienen como 17 años, ¿no? Lo va a saludar y dice, a ver cuál sale de ahí adentro, ¿no? El alegre, el enojado, el quejoso, el que le da la... Hoy está tranquilo, bueno, hablemos. Vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, porque hay una grieta en el corazón, una fisura que derrama el vino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdone, no estoy tirando texto, pero bueno, es lo que quiero que te queden claro, que el vino nuevo no puede ser echado en un odre, en un recipiente viejo, porque ¿qué pasa? El vino empieza a fermentar y el recipiente junto con el vino empieza a fermentar. Y si el recipiente es nuevo, se va a moldar al vino. Pero si el recipiente es viejo, ¿qué pasa? Ya cumplió su propósito de dar forma, se va a quebrar. Nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo. ¿Te imaginas que le hace un parche, ¿no? Con un remiendo nuevo a un vestido viejo? Y cuando se lave, esa textura va a modificarse y la costura no va a quedar bien. Eso está diciendo el Señor, no puede traer vino nuevo, no puede traer vida nueva, contenido nuevo en una mente que no quiere dejar atrás los viejos rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo. Te lo comparto, ¿amén? Oh, qué calor que hace acá. Ponelo, Iván, 1 Pedro 2, capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Eso es el comienzo del crecimiento espiritual. Y luego del comienzo del crecimiento ya la palabra de Dios habla de lo sólido. Porque no se puede estar siempre dando vueltas en una etapa espiritual de la vida. Sí, yo tuve un encuentro con Dios en la campaña de Anacondia en el 90, estaba reprendido fuego, oraba y la gente... Bueno, está bueno, pero hoy, vamos ahora, con tu presente espiritual, porque es una parte de la vida. O vas a maltratar a tu esposa y decirle, no, pero cuando éramos jóvenes yo te atendía re bien a vos, te traía flores. ¿Vieron que dicen que a veces los esposos se olvidan del noviazgo? Hay una frase que dice, más tierno que engañador recién descubierto. Ahora que la esposa se dio cuenta que lo engañó, se acordó de las flores, del bombón, del chocolate, de cocinarle, de limpiar los platos. Tarde. Antes de la macana hay que actuar bien, antes de equivocarse. Antes de fallarle a Dios hay que mantener una relación. Porque le fallamos a Dios porque dejamos de relacionarnos. Le fallamos a las personas porque dejamos de relacionarnos, dejamos de interesarnos, de preocuparnos por esa persona. Y si dejamos de preocuparnos por esa persona, nos empezamos a preocupar por otra. Y ahí se rompe el pacto, se rompe el vínculo, se rompe la promesa. Es mejor mantener que obtener. Amén. De hecho, a veces obtener es más fácil que mantener. Podés obtener a una persona a tu lado, pero mantener viva esa llama requiere un proceso. Obtener un hijo, la mayor parte de los que estamos acá saben cómo se hace. Viene la cigüeña y listo. Pero luego mantener un hijo, no, agarralo igual, bebé, está gritando. ¿No? Y la esposa con el trapo de piso, lavando el plato, con 3 críos encima. Y vos, no, estoy viendo el partido. Cállate, niño, que está por hacer un gol Boca. Un amor tremendo, ¿no? Y después la Biblia, te alabamos, Señor. El Señor va a decir, bajate de ahí, personaje. Seamos auténticos, amén. ¿Y cuesta? No hablo desde la perfección intachable.
sino que es lo que yo aprendo de mí mismo. Aprendo de mí mismo que a veces soy muy hipócrita, que me creo muy correcto y no lo soy. Necesito el perdón de Dios y la sabiduría y el consejo del Señor. Necesito que Dios me dé lo que te quiero compartir en este momento, hermano. Y porque Dios te ama, te trae luz y te quiere sacar del error y te quiere enseñar a vivir bien. Dejar atrás la vieja vida y la inmadurez. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Fíjate que recién la Escritura decía el apóstol Pablo, desead como niños la leche espiritual. Y acá dice, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad aún no podéis. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Están dando vuelta en una misma situación. Todavía te vas 3 días y volvés medio alegrón a la oficina. Ya está. ¿Quién se perjudica cuando no crece? Uno, ¿no? Pero ¿qué tiende a hacer uno? A culpar a los demás. Yo hacía eso. No, yo soy un adicto porque a mí mi mujer me engañó. Soy un adicto porque el perro se me murió. Soy adicto porque la sociedad no me entiende. Mentira, era un adicto porque era un egoísta, porque era una mala persona, hacía daño y me había hecho creer a mí que el mundo estaba en mi contra, pero yo era imperfecto, era egoísta. Y todavía lo soy si el Señor no me enseña. Amén. Caí de rodillas en mi pieza y no sabía cómo pedirle perdón a Dios porque no me daba la cara. Y le dije, ayúdame porque no puedo más conmigo mismo, no hay caso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengo que volver a los mismos rudimentos, volver a enseñarle. Primera de Pedro 2:1, no lo busque, está bien, vamos a apurar un poco. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. Amén, desechando. Sacate de encima la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Ahí me vinieron a contar, no sabés lo que le pasó a aquel. ¿Qué le pasó? No, le digo, si yo lo escuché, a mí me contó lo que le pasó. Nada que ver con lo que me está diciendo. Nada que ver, le digo, no, te contaron re mal. Teléfono descompuesto. Digo, no difames a tu hermano, si no sabes lo que pasó. ¿Por qué tocas de oído y después lo tomás como una absoluta verdad? El otro día una persona publicó un artículo con trampa. Puso un artículo con trampa y en letras chiquitas lo que había pasado realmente. Y todo el mundo le empezó a dar, sí, yo sabía, es una porquería. Y un par de comentarios decían, ¿no leíste lo que dice en la letra chiquitita? ¿Por qué actuó como actuó? ¿Y qué fue lo que verdaderamente pasó? Hay una historia que dice que un hombre volvió a su casa y encontró a una criatura, a uno de sus hijos lastimado, y vio que el perro tenía la mandíbula con un poco de sangre. Agarró el rifle y le pegó un tiro al perro. Luego, un vecino se acercó y le dijo, ¿dónde está tu perro? No, lo maté porque atacó al niño. No, si tu perro lo defendió de otro animal que venía a atacar a tu hijo. Dijo, dio la vida, se lastimó para defender a tu hijo. ¿En serio lo mataste? Sí, bueno, es lo que me pareció. Bueno, no hay que guiarse por pareceres. El árbol se conoce por los frutos, no por los comentarios. Amén. Cuando alguien te venga a hablar mal de alguien, decile que aprenda a hablar correctamente. Que las cosas se dicen de frente. Yo hace muchos años estaba sacando el cuero a uno y un ingreso, yo era el super servidor de Dios. Un ingreso me dijo, no se habla mal de una persona que no está presente, me dijo. Mirá vos, el consejo de tu abuela me partió la frente, le digo, porque tenés razón. No lo encontré en la Biblia todavía, pero me parece que está bien. Amén. Así que, hermano, no seas inmaduro, no des lugar a la difamación, a la hipocresía, a la envidia, al engaño. Al contrario, gozaos con los que se gozan, entristecete
con los que se entristecen. Si alguien está para atrás, no te pongas a hacer leña del árbol caído, ayúdalo, acércate a esa persona y decirle, el Señor te ama, te va a poner de pie de nuevo, no te des por vencido. No, pero a mí me dijeron que yo ya fui, tengo un cartelito del fracasado, y bueno, a mí también me lo dijeron un montón de veces. Amén. Bueno, vamos terminando. Hermanos, dice 1 Corintios 14:20, no seáis como niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Amén. La mente bien ubicada, los pies sobre la tierra y un corazón de niño en cuanto a la malicia, ¿no? Esa nobleza que tienen los niños, que se pelean por un juguete, te das vuelta y al ratito están jugando de vuelta. Es como que no le queda registro del pleito, pero a un grande le va a quedar registro por mucho tiempo. No saben perdonar los grandes, los niños sí. Hay una frase que dice, los errores se escriben sobre la roca y las virtudes se escriben en el agua. Aprende a escribir lo que tenés que escribir en la roca y en el agua lo que tenés que escribir en el agua. ¿No será al revés? Que las virtudes hay que escribirlas en la roca y los errores en el agua. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo pecado es arrojado a lo profundo de la mar. Amén. Pero tiene que haber arrepentimiento, ¿no? Porque el mensaje es muy bonito, pero si nosotros no ejercemos el cambio de hábito, el arrepentimiento genuino, que arrepentirse es no volver a hacerlo. ¿Esa parte les gusta? Amén. Ahí cuesta, ¿no? Pedir perdón es no volver a hacerlo. Arrepentirse es no volver a practicar eso. Y ahí es donde muchos nos quedamos en el camino. En ese interín entre entender y practicar. La palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hay gente que dice, no, Dios es compasivo, es misericordioso. Pero si lo confesás y si te apartás. Hay dos tipos de misericordia, que es la diaria que el Señor trae a la tierra, que nos permite seguir viviendo y que es muy grosa, pero está la misericordia que te emparenta con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, sino el que mora debajo de la sombra del Omnipotente. El que tiene un presente y es constante de hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Ninguno que milita en los negocios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínate que en medio de una guerra le decís al general, en medio de un conflicto bélico, te están tirando con la metra, ¡ay, estoy triste, general! Mi compañero soldado me hirió, me dijo que yo soy poca cosa, que no tengo puntería, me voy de esta guerra. Sí, pateando el piso, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? Te va a decir general, si te están tiroteando las espaldas, no es tiempo de niñería. Y a veces nos hacemos los guerreros, pero estamos ahí cabeza baja por... ¿Qué dice la palabra de Dios? Que uno debe militar, y militar es olvidarse de lo que quiere la carne. Si no, te van a fusilar. Y si nos dividimos y nos separamos, también nos van a fusilar. Si nos mordemos entre nosotros, yo he escuchado a Pollo sacarle el cuero a su responsable. Hermano, ¿no te das cuenta que tu rol es que la persona que te dirige se pueda apoyar en vos? Que pueda encontrar en vos algo sólido. Se juntaba con los pibes a sacarle mano al... No, pero yo tengo razón. Si no estamos hablando de razón, estamos hablando de tu rol. Tu rol es cumplir el rol de ser apoyo a tu responsable. No de marcar sus errores, de serle por bien. Para que luego el día de mañana, cuando vos ejerzas un rol de autoridad, puedas encontrar a alguien que es fiel como vos lo fuiste. Porque lo que el hombre siembra, eso segará, ¿no? A mí una vez un pastor me dijo, vos me estás dando dolor de cabeza y el día de mañana lo vas a tener, me dijo.
Me lo dijo con bronca, pero la pegó, bien en el ángulo la pegó, porque después yo sufrí lo que le hice sufrir a él y entendí, hermano, que hay que sembrar bien, porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que la mujer sembrare, todo lo que los niños sembraren, eso cosecharán. Amén. Sembremos bien, hagamos bien. Hagamos como Jesús, que andaba haciendo bienes, y vamos a experimentar un crecimiento espiritual. Este es un mensaje de renuncia, porque si no hay renuncia no hay crecimiento. Porque somos una máquina de entorpecer el crecimiento. Amén. Como dice el pastor, el pato criollo, ¿no? Que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Eso está en 1 de Tesalonicenses. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, ustedes están bien calibrados con Dios. Abunda el amor en ustedes y cuando yo los veo, cuando hablo, cuando me relaciono con ustedes, veo que el fruto espiritual abunda más y más. Veo que puedo venir a comer y me encuentro con algo bueno. Amén. Que así sea nuestro fruto. Seamos un fruto que el Señor no rechace. Amén. ¿Qué dice Jesús? Pasó por la higuera, no había nada, quiso sacar. Al otro día vino y la higuera seguía y la maldijo. No dio fruto cuando el Señor lo esperaba. No te quiero asustar con esto, pero ahí hay un ejemplo práctico de que es necesario dar fruto porque va a traer una consecuencia. Amén. El árbol que no da fruto, ¿qué dice la Escritura? Es cortado. ¿Y qué? Echado al fuego, ¿no? Es dura la palabra, pero la necesitamos así. Amén. A dar fruto, hermano, a crecer. Señor te bendiga. ¿Uno más puede ser? Se cagó. Yo soy el primero que quiere rajar de acá. Quería terminar con esto, ¿no? Confianza en el Señor hasta el final, siempre ocupándonos de lo que Él quiere, hasta la muerte. Esto no es un convenio temporal. Es con el Señor a por todas, indefinidamente, hasta que no haya más, hasta que no nos dé más las pilas. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y con este terminamos. Segunda de Crónicas 7, este sí búscalo. Segunda de Crónicas 7:16. Bendito sea Dios. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí, ¿cuánto? Para siempre. Amén. Las promesas de Dios siempre son para siempre. Y siempre son verdad. No tienen fecha de caducidad. Por eso hace similitud al oro, la palabra de Dios. Porque el oro no se corrompe, no se desvirtúa. Al contrario, más fuego le tenés, más desecha lo que no sirve a alta temperatura. Y nuestra fe debe ser puesta a prueba como el oro. No bases tu llamamiento a obedecer a Dios conforme a las circunstancias de vida, sino conforme a su palabra. Te explico por qué. Porque un día te va a doler la muela, vas a estar de mal humor, otra persona de mal humor no te va a tratar bien y ese día es muy probable que desistas de tu llamamiento, porque lo basaste en los sentimientos. No bases el amor de Dios en el sentimiento, porque un día, así como un pacto matrimonial se puede echar a perder,
La vecina, como la vecina de David, se va a estar bañando, o cortando el pasto, o tomando mate, y se va a contonear y exhibir. Y si tu pacto está débil, si tu compromiso con la palabra está débil, es probable que cedas y rindas tu voluntad. Y la palabra de Dios dice, no sea que luego te lamentes y digas cómo he entorpecido la virtud de Dios en mi corazón, su llamado. No bases tu llamado en las circunstancias, basalo en la palabra de Dios, en sus promesas. Siempre tiene que ser nuestro norte las promesas de Dios. Y si Dios dice que las tribulaciones son leves y momentáneas, es porque lo van a hacer. Si dice Dios en su palabra que no vamos a sufrir una prueba que no podamos sobrellevar y que todavía no habemos resistido hasta la sangre, es porque así va a ser. Así que salí de ahí adentro de ese vasito de agua, así, ¡glup! Y mirá la vida que tenés que mirar. El Señor te ama, te va a poner de pie y va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Y sabés quién te lo dice? Un tremendo fracaso. Mi hermano te lo va a decir, si tenés tiempo, preguntarle el cascajo de persona invalorable que era. Así que bueno, ponemos de pie, oramos. Si el Señor te habló, sella esta palabra con un compromiso de fe. Hablamos a veces de la escritura, de la palabra, del mensaje, pero no hablamos del compromiso que a veces es necesario tomar. Te hago una pregunta, ¿alguna vez te comprometiste con Dios? Yo hace unos años, un 8 de diciembre, hice mi primer promesa a Dios. Me fui a Luján para el Día de la Virgen, estuve en una situación peligrosa y me acordé de Dios ese día. Y le dije a Dios, si me ayudás a salir de esta, voy a hacer algo con mi vida. El Señor me ayudó y después me olvidé de mi promesa. Volví a lo mío, ¿no? Pero la palabra se cumple cuando dice, con lazos de amor te atraje. Porque estaba alcoholizado o tirado en el piso y el Espíritu Santo me hablaba. Acordate lo que me prometiste, acordate de tu promesa, te queda poco tiempo, vuélvete a mí, estoy a la puerta y llamo. ¿Escuchás mi voz? Y me acuerdo que llegó un momento que ya no había un antes ni un después, había que rendir la voluntad. Y aquí estamos, gracias a Dios, ¿no? Perseverando como uno puede, ¿no? Como uno lo intenta, pero libre. En una semana dejé las drogas, hermano, no volví a consumir. Y no fui a una granja, fue mi pieza de rodilla. Vos tenés más herramientas y más posibilidades que yo tuve. Y la que es mejor de todas las posibilidades es que tenés el Espíritu Santo, a tu favor si lo buscas. Así que si querés hacer un compromiso con Dios, que sea genuino. Amén. Que vayas a por todas y no tengas miedo. Oh, pero no sé, esto no sé, porque no sé si yo voy a cumplir, porque, qué sé yo. Deja de lado la duda y deja que el Señor tome el timón y te dé vida. Para el que cree nada es imposible.